Bueno, gracias Maite por la presentación y sobre todo gracias por la confianza que has puesto en mí en dar esta charla y sobre todo gracias a todos por aguantar estoicamente esta tarde que lleváis 2 días aquí a piñón fijo y me alegro que no haya ido nadie corriendo porque a mí me genera súper... hay algún alumno por ahí que lo he tenido y me genera súper tristeza que la gente se vaya corriendo cuando empiezo, entonces, y más cuando vas a hablar de un tema así. Pero vamos, yo espero que os guste y sobre todo hacerlo bastante ameno, sobre todo porque seguramente voy a contar cosas que a lo mejor pues desconocíais, ¿no? Y yo creo que es interesante también. Bueno, empezamos. ¿De qué vamos a hablar? Pues del proceso de final de la vida y destaco sobre todo la palabra proceso, proceso en mayúscula, porque no vamos a hablar de la agonía, no vamos a hablar de las últimas horas de vida, no vamos a hablar de las semanas, vamos a hablar del proceso. También voy a dar una definición de cuidados paliativos. Normalmente el que tenemos en la cabeza es ese que decía con pronóstico inferior a 6 meses, ¿no? Es el que tenemos más o menos. Bueno, pues eso ha cambiado mucho. Es una definición que se da en el año de la pandemia, en 2020, con una definición por consenso que ya se asume, casi la va a asumir hasta la OMS, ¿no? Hablaré de qué recursos son necesarios y cuáles son facilitadores, qué tenemos en nuestra comunidad autónoma y qué deberíamos tener, que son muchas cosas, y instrumentos básicos, porque concretamente a finales de 2022 se publica el Plan Autonómico de Cuidados Paliativos, en el que se incorporan nuevos instrumentos, sobre todo de identificación precoz del paciente, instrumentos pronósticos, que lo voy a comentar aquí, ¿no? Porque os lo vais a encontrar, están ya en OMI y seguramente pues lo veréis. Y también instrumentos de complejidad. Empezamos por el proceso en mayúsculas. Ahí vemos, creo que se ve, ¿no? una silueta de una montaña rusa, porque el proceso de final de la vida es más parecido a eso, una montaña rusa, a subidas, a bajadas, a momentos muy buenos, porque un paciente, aunque se vaya a morir, tiene momentos muy buenos y su familia también, tiene momentos muy malos, tiene momentos horizontales, y en ese proceso van a transitar varias personas. Hay un carrito en el que están los que van en la montaña rusa, que son, lógicamente, la persona enferma. Me gusta hablar de personas y no de pacientes. Siempre que diga pacientes yo me corregiré, me autocorrijo, porque creo que son personas en situación de avanzada y terminal, no son pacientes. Va también la familia, por supuesto, los cuidadores y algo muy importante, vamos los profesionales, porque los profesionales con situaciones tan duras también nos cargamos, también elaboramos nuestros propios duelos ante la pérdida de todas las personas que perdemos, porque no dejan de ser una parte nuestra. En atención primaria, además, son muy cercanos a nosotros, con lo cual los vamos a conocer en todo momento. Vale, aquí hablo de los dos modelos. Un modelo tradicional que ya queda obsoleto, sobre todo porque los nuevos planes, programas y diferentes legislaciones autonómicas que hablan de cuidados paliativos ya no incorporan. Es el modelo tradicional del final de la vida, que es en el que el paciente, persona, se le diagnostica, empieza con un tratamiento específico, un tratamiento intencionalmente curativo a lo largo de toda la enfermedad, termina el tratamiento y entonces aquí empiezan los cuidados paliativos, que se alargan hasta el fallecimiento y luego en posterior, durante un periodo cortito, la atención al duelo. Pero ahora mismo ya se están incorporando el modelo integral. La palabra integral y modelo integral vais a ver que aparece en un montón de legislaciones, en un montón de normativas, porque es realmente el modelo que se está instaurando ahora mismo. Ese modelo integral, la diferencia que tiene con el anterior es que, como vemos, los cuidados paliativos comienzan desde el diagnóstico de la enfermedad avanzada, desde el diagnóstico, no desde cuando el paciente no traga, tiene mucho dolor, hay sobrecarga del cuidador, desde el momento del diagnóstico. Esto no quiere decir que en ese momento haya que derivarlos al ESAD, no. En ese momento esa persona es una persona con necesidades de atención paliativa, no es con una necesidad de agonía, no hay una complejidad en primer momento, pero esa enfermedad va a ir avanzando y va a ir avanzando también en complejidad, y concretamente son criterios de complejidad los que nos van a decir si hay que derivarlo o no a un equipo experto, a un equipo de soporte de atención domiciliaria. Aquí nuestra comunidad autónoma se apostó en un primer momento única y exclusivamente por esos equipos. Hay otras comunidades autónomas que tienen consulta externa de cuidados paliativos, hay unidades en los hospitales agudos, hay unidades de cuidados paliativos específicas. Aquí en Aragón tenemos los ESAD y tenemos el Hospital San Juan de Dios como monográfico, como específico de cuidados paliativos, pero tampoco tenemos nada más. Es decir, que apostamos un poco por ese momento final de la vida. Como vemos, y lo más importante en ese modelo integral, es que los cuidados paliativos forman parte del tratamiento de la enfermedad. No es algo que cuando el tratamiento acaba empieza, no. Los cuidados paliativos forman parte del tratamiento de la enfermedad y se prolongan, fijaros, durante
en el momento del fallecimiento, lógicamente en la agonía del paciente, en esos momentos finales y tan duros, y lo que es más importante, en la atención al duelo, en la identificación de duelos complejos, duelos momificados, duelos anticipados, que tenemos que ir de alguna manera adelantando. Todo ese proceso desde el diagnóstico tenemos que ir identificando elementos de sufrimiento, elementos potenciales de sufrimiento de la persona, de la familia. Tenemos que identificar sobre todo sobrecarga del cuidador, claudicación familiar, que es diferente, sobre todo ambivalencias afectivas, miedos, rabias, dificultades del propio cuidador, cómo se están adaptando a los nuevos roles. Todo eso tenemos que ir identificándolo de forma precoz y por supuesto también de los problemas potenciales que la propia enfermedad, según la trayectoria, luego hablaré de diferentes trayectorias, van a darse. Lo que hemos dicho, ojo, la atención al final de la vida no es administrar morfina ni sedar al paciente. Vamos a quitarnos de la cabeza muchas veces que decimos cuidados paliativos, sedar al paciente. No, es que eso no son cuidados paliativos. Es una técnica que está indicada éticamente para determinadas cosas, pero eso no es una atención paliativa. Es un enfoque integral y precoz que permita esa identificación de problemas potenciales, problemas relacionados con el estado de la persona, con la familia, etc. Bien. El modelo integral, la palabra integral, aparece por primera vez en la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos. España no tiene ley nacional de cuidados paliativos, no tiene ley. Pero tenemos una Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos que aparece algunos años, la última actualización es de 2014 y actualmente sociedades científicas y concretamente con el Ministerio de Sanidad estamos haciendo una revisión de la estrategia. Se ha publicado ya esa revisión de la estrategia que desde 2014 a 2022 ha cambiado mucho. Se ven comunidades autónomas que no cumplen con los estándares mínimos, que no tienen recursos que deberían tener. Y el modelo integral se define en esta estrategia nacional como, de alguna manera, un modelo que vea holísticamente al paciente, es decir, que se identifiquen necesidades físicas, emocionales, sociales, existenciales o espirituales. Lo de la espiritualidad no tiene nada que ver con que sea uno creyente o no creyente. La dimensión espiritual la tenemos absolutamente todos nosotros y sobresale además en ese final de la vida. Concretamente, ese modelo integral nos habla que necesitamos para esa valoración un equipo interdisciplinar, porque necesitamos una valoración multidimensional de todas las dimensiones de la persona y eso los médicos se encargan de una cosa, las enfermeras de otra, pero lógicamente nadie va a analizar una enfermera una dimensión emocional, eso tendrá que ser un psicólogo, ¿no? Y también la dimensión social, el experto es el trabajador social, siempre en equipo. No quiere decir que debamos derivar al trabajador social o al psicólogo. Tiene que ser un equipo que valore desde el momento uno a todo a esa situación de la persona y de la familia, ¿vale? No quiere decir que trabajemos por interconsulta, sino sea el mismo equipo quien valore de forma integral esa situación, el binomio paciente-familia. Esta es la Ley de Muerte Digna de Aragón, no confundamos. La Ley de Muerte Digna de Aragón no es la ley de eutanasia. Aragón es una de las comunidades autónomas que cuenta con una ley autonómica de cuidados paliativos, ¿lo sabíais? ¿Vale? Concretamente, además, y es curioso, porque la Ley de Muerte Digna de Aragón se publica el 24 de marzo del año 2011, ha llovido, ¿no? Ha llovido bastante y además es curioso porque la ley de eutanasia se publica el 24 de marzo del 2021, con lo cual, fijaros, es el mismo día y un poco por la diferencia de años. Esa Ley de Muerte Digna de Aragón, luego veremos algunas cosas que dice, pero dice, por ejemplo, ese modelo integral, dice también que los pacientes, las personas deben fallecer en habitaciones individuales, se debe atender al duelo en el momento y en el lugar donde fallezca la persona, si es en el hospital, si es en el domicilio, etcétera. O sea, fijaros muchas cosas que diréis, pero eso lo tenemos aquí. Bueno, pues a lo mejor también hay que ser críticos y revisar si esa ley se está cumpliendo o no. Como digo, esta ley habla de ese modelo integral, pero fijaros, también habla de integral la ley de eutanasia. En concreto, en el artículo 5, 1.b, concretamente uno de los requisitos que se deben revisar muy bien para solicitar esa eutanasia es disponer por escrito de información que exista sobre el proceso médico y dicen diferentes alternativas, incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales. O sea, que es uno de los requisitos que tiene que tener la persona que solicita la eutanasia. Otra cosa es que no los quiera recibir, igual que no tiene por qué recibir o no, puede decidir no recibir un tratamiento quimioterápico, ya está, la decisión es dentro de la autonomía y con la información que tenga el paciente. Si tuviéramos que meter a toda la población en este esquema, diríamos que un 35% es una población sana, un 61% es un crónico no complejo, de un 2 a un 3% de la población sería un crónico complejo, la enfermedad avanzada, esa enfermedad
con aumento de la complejidad sería un 1,5, la terminalidad sería ya, porque todo paciente complejo va a seguir a la enfermedad avanzada y va a acabar siendo un paciente en un proceso de final de vida con cierta complejidad. Y luego tenemos el fallecimiento y el duelo. La atención paliativa tendría que englobarse desde el principio. ¿Os acordáis el esquema del modelo integral? No, comienza y va aumentando según la complejidad. Aquí se ve un poquito mejor. Ese sería el grupo de personas subsidiarios de esa necesidad de atención paliativa. Ya se habla, eso de la 1T y 2T es la primera transición paliativa y segunda transición paliativa. Hablamos que son personas pues que lógicamente se les diagnostica una enfermedad, sabemos que no tiene una curación, por ejemplo, un ELA, una esclerosis múltiple, una demencia, pero la esperanza de vida es mayor o menor, depende de la patología y de la comorbilidad de la persona. Lo importante es que de un enfoque curativo vamos pasando a un enfoque paliativo, de una gestión de problemas pasamos a una gestión de casos, de la autonomía del paciente y del autocuidado vamos haciendo una transición a la integración asistencial y las prácticas colaborativas, y desde un enfoque poblacional obviamente vamos a un enfoque individual, porque cada persona y cada situación, sobre todo en el final de la vida, pues es totalmente diferente. Lo importante con la identificación precoz de las personas es que nos da tiempo. Antes, cuando en el modelo tradicional decíamos tratamiento curativo, todo, no hay nada más que hacer, que era como la frase clave, y entonces los tratamientos paliativos. Y nos encontramos a la persona con dolor descontrolado, la familia sobrepasada, muchas veces con una conspiración de silencio en la que la persona no sabía nada, las familias no querían decirle nada, y esa generaba una tensión que el propio equipo no sabía cómo manejar esa información, porque perdías credibilidad de la propia familia, perdías credibilidad de la propia persona si intentaba romper esa conspiración de silencio. Sin embargo, con la identificación precoz de las situaciones de final de vida, con esa primera transición y segunda transición, nos permite hacerlo con calma y con tiempo. Tenemos que pensar que el final de la vida no hay vuelta atrás. No podemos operar otra vez otra cadera porque ha quedado mal. Es decir, la persona se muere y se puede morir muy mal porque no hemos hecho una identificación previa de las situaciones. Es una de las situaciones en las que no hay vuelta atrás, solamente nos permiten un intento, ¿no? Entonces, intentamos, de alguna manera, como si fuera nuestro propio proceso, hacerlo bien y adelantarnos. A mí me gustan mucho estas diapositivas de Scott Murray, que es un especialista sobre todo en el final de la vida. Habla que el proceso de final de vida es una experiencia en 4 dimensiones. La dimensión física, siempre no la biopsicosocial. Bueno, pues dimensión física, que cada enfermedad tiene una trayectoria diferente. La dimensión social, la dimensión psicológica o emocional y la dimensión existencial. Como he dicho antes, importantísimo en el final de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cada enfermedad tiene una trayectoria diferente. Es diferente la trayectoria de la enfermedad oncológica, de la insuficiencia de órgano, insuficiencia renal, cardíaca, hepática, etcétera, las ELAs, las esclerosis múltiples, el Parkinson, los SIDAs, las demencias, la fragilidad. Cada enfermedad tiene una trayectoria diferente. Esta sería, por ejemplo, el declinar físico de una insuficiencia de órgano, y lo vais a entender perfectamente. La persona parte de una situación funcional, su estado físico, y normalmente las personas con insuficiencia de órganos van a tener reagudizaciones, un EPOC, una insuficiencia cardíaca. Cada reagudización, una caída, por ejemplo, cada reagudización normalmente va acompañado de un ingreso hospitalario, y en ese ingreso hospitalario, lógicamente, va a haber una pérdida de funcionalidad de su parte física, ¿no? Y luego va a ir recuperándose después del ingreso hospitalario, pero nunca llega a la situación basal de inicio. Siempre está un poquito peor, ¿no? Vamos decreciendo, vuelve a tener otro ingreso y lo mismo, va recuperándose, por eso sale de alta al hospital, pero llega a atención primaria con una situación funcional que nada es la que tenía antes cuando lo íbamos a ver, antes del ingreso, ¿no? Y eso hasta el declinar, hasta el final de la vida, hasta el fallecimiento. Esa sería pues la situación un poco de la insuficiencia de órgano, la parte del declinar físico. Pero somos seres multidimensionales y, por lo tanto, cada vez que también tenemos paralelamente ese declinar emocional. Cada vez que la persona ingresa y se ve cada vez más dependiente, que antes no llevaba pañal y ahora lleva pañal, que antes podía ser autónomo y ahora necesita ayuda, pues emocionalmente también sufre un declive y también sufre un empeoramiento. Y, lógicamente, cuando llega a casa también se encuentra con una situación emocional que ya no es la misma de partida. Y eso va a acompañarle pues hasta el final. ¿Qué pasa con la situación social? Todo el mundo sabemos, si cada vez somos más dependientes, pues lógicamente nuestra familia tiene que a lo mejor que dejar de trabajar para poder cuidarnos, tiene que contratar a un cuidador para que nos atienda en casa, ¿no?
cada vez vemos también esa pérdida de autonomía que a nosotros, nuestra esfera social, antes podíamos salir, por ejemplo, me refiero a la gente mayor, ¿no? Pues con los amigos y ahora no. Y también nos va a acompañar hasta el final de la vida. ¿Y qué pasa con la esfera existencial? La esfera existencial es la de sensación de pérdida de control. Cuanto más dependientes somos, cuanta más pérdida de autonomía, a todos nos gusta controlar todo, ¿no? Y tener el control de nuestra propia enfermedad y saber un poco todo para tomar decisiones. Aquí muchas veces es la sensación de pérdida de control. Ya no soy el que era y muchas veces las cosas suceden muy rápido. No nos dan tiempo a elaborar nuestros propios duelos de nuestras propias pérdidas. Por lo tanto, muchas veces genera una sensación de pérdida de control. Y no os digo nada cuando en la enfermedad oncológica alguien decide por nosotros y alguien nos dice esto es lo mejor para ti que ponerte un tratamiento de quimioterapia o incluso entrar en un ensayo clínico y vemos esa esperanza, pero no nadie nos da la opción de poder decidir, porque parece que hay otros que están decidiendo por nosotros. También, aparte de la pérdida de control, es la pérdida de significado de la vida y la pérdida de propósitos, porque este declinar se va viendo con situaciones complicadas, no se ve cuando estamos todo bien. No es una línea horizontal, sino es una línea que va bajando, con lo cual siempre vamos a tener esa sensación, pues eso, de pérdida de significado de nuestra propia vida. Eso a veces cuando estamos muy bien no lo entendemos, pero cuando compartimos conversaciones con las personas en esta situación de final de vida, lo vemos claramente, ¿no? Es una de las grandes indicadores de pérdida de dignidad de la persona. Aquí tenemos diferentes trayectorias de enfermedades, ¿no? Bueno, la muerte súbita, estamos súper bien, pues nos da un infarto y nos morimos, ¿no? La siguiente sería la trayectoria de la enfermedad oncológica. Cada vez con los tratamientos sí que es cierto que el estado funcional es bastante mejor, pero en el momento que el tratamiento ya no es curativo, pues el declinar en este perfil de enfermedad oncológica sí que es mucho más rápido que en otras enfermedades. Luego tendríamos la insuficiencia de órgano, que es la que hemos visto, ¿no? De bajar, subir, mira, ya se va gente, a mí esto me deprime mucho. Bueno. Que se van de viaje, bueno, excusadas, ya está, pero desde aquí es que se ve todo y igual que si una se echa un sueño, pues también me deprime. Bueno, disminución, lo que hemos dicho, ¿no? Nunca llega a la situación basal. Veis que cada vez que se recupera, nunca se recupera como estaba. Y luego la de la fragilidad, la de la demencia, que es como se dice habitualmente, ahí se apagó como una velita. Pues sí, porque va a haber un declinar muy, pero que hay unas recuperaciones, pero no son unas recuperaciones como muy significativas. Bien, una vez que hemos hecho la identificación precoz de la situación del final, tenemos que identificar en qué situación se encuentra la persona. Primera transición, segunda transición, cuál es el perfil de esa enfermedad y, lógicamente, luego, pues, la parte más importante, que es la toma de decisiones compartidas con esa persona, en función de dónde esté, con esa identificación de los problemas que hemos visto potenciales y eso. Luego dedicaré un trocito importante a la planificación compartida. Pues lógicamente tenemos que establecer unos objetivos de supervivencia hasta cuando se pueda, de funcionalidad, maximizarla hasta cuando se pueda y de bienestar hasta el final. Es decir, el cuidado, el confort, el bienestar de la persona enferma y de la familia es el objetivo que vamos a mantener independientemente del punto donde esté esa persona. Vale. Bien, definiendo los cuidados paliativos. Vamos a ir a la definición, no la voy a leer, voy a marcar un poco palabras clave que me parece importante, ¿no? Esa definición, esa de 2020, que está aquí en esta revista, pues nos habla concretamente de que mejora la calidad de vida de las personas y familias, principalmente con prevención y alivio de esos síntomas. Habla de identificación precoz. En esta definición ya se está hablando de la importancia de esa identificación precoz, de no dejarlo todo para el final. Habla que incrementa la calidad de vida de las personas, dicen, con enfermedades avanzadas sin opciones de tratamiento curativo. Veis que la marca de los 6 meses de vida se acaba, ¿vale? Y luego los beneficios se obtienen a través del control de síntomas. ¿Qué síntomas? No solamente el dolor, que parece que ponemos el foco siempre, el dolor, control del dolor, no. El dolor, por supuesto, pero también la disnea, los vómitos, la anorexia, la caquexia, son síntomas que las personas generan muchísimo disconfort y mucha angustia. Emocionales, como el miedo, la rabia y los deseos de adelantar la muerte también. El soporte social, gestiones de ayudas sociales, ¿dónde está la ley de dependencia, no? Para estas personas con un declinar rápido, que no llega nunca. El apoyo espiritual, ¿no? El significado de la persona, la trascendencia, el releer su propia biografía es fundamental, ¿no? Hay técnicas súper interesantes para esa esfera existencial, que simplemente es coger un álbum de fotos y releer su propia existencia de quién ha sido y que sigue siendo esa persona.
Y sobre todo, lo más importante y que de alguna manera en esta definición comienza, es la planificación anticipada de la atención o planificación compartida de decisiones. Eso aquí tenemos una experta como es Concha, que luego mencionaré alguna iniciativa que tiene ella. ¿Qué es necesario para esto, para conseguir esos cuidados paliativos? Identificación precoz, fundamental. Información y comunicación adecuadas a la persona y a la familia. Es importante que para la planificación compartida una persona tiene que saber lo que le pasa. No solamente el diagnóstico, sino también el pronóstico. Y aquí en España, como sociedad mediterránea que somos, pues tenemos mucha conspiración de silencio. Y muchas veces la persona no sabe lo que le pasa hasta el final. Y no sabe que su enfermedad pues, está yendo mal. Porque intentamos desde un ejercicio de protegerlos, quizá estamos haciendo más daño que beneficio. También porque muchas veces no sabemos comunicar malas noticias y que es mejor decir, no te preocupes, que de estas sales, a sentarnos con el paciente y sostener, que no hace falta hablar mucho, sino sostener sus palabras y sus inquietudes y sus preocupaciones. Por supuesto, el apoyo emocional, no únicamente a la persona, sino evidentemente a todo el cortejo que tiene detrás, que son los cuidadores y la propia familia. También los cuidadores que no sean familiares, los remunerados, porque a veces tienen un sufrimiento importante, sobre todo los cuidadores de las personas con Alzheimer, que son pagadas, pero hay estudios de gran depresión y sobre todo porque muchas veces no tienen formación y están soportando un gran sufrimiento esas personas. Son interesantes esos estudios, además. Atención de todos los síntomas que hemos comentado, continuidad asistencial, porque no se puede entender la atención paliativa si no hay una continuidad asistencial y una coordinación entre niveles, urgencias incluso, urgencias, hospitalización, atención primaria, centros sociosanitarios, es decir, coordinación. ¿Y qué enfermos necesitan esa atención paliativa? Pues todos estos. Desde los enfermos oncológicos, todas las insuficiencias de órgano que entendemos, cardíaca, renal, hepática, VIH, por supuesto, las personas, niños, ¿no? Nos morimos todos, no nos morimos solamente, ojalá, solamente nos muriésemos como la señora del otro día, 118, 115 años. No es el caso, se mueren niños también, se mueren adolescentes, se mueren gente con 45 años y dos niños de 3 y 4 años. Es decir, morirnos todos y es una situación, como hemos dicho, que no cabe improvisar y sobre todo que no hay vuelta atrás. Lo que hagamos se hace. Y por eso tenemos que tener formación. Concretamente, este es el instrumento que luego lo comentaré, es la versión 4.0. Se diseña en el año 2011 en Cataluña, en el Instituto Catalán de Oncología, pero es el que desde el Gobierno de Aragón se ha utilizado, se está implementando ahora, está en OMI, para la identificación precoz. Este instrumento en 2011 comenzó siendo simplemente un instrumento de identificación precoz, pero ahora mismo ya es una identificación precoz y pronóstico, ¿vale? Luego lo comentaré un poquillo para que lo tengáis en cuenta. ¿Qué recursos necesarios y facilitadores tenemos? Pues bueno, voy leyendo un poco, ¿no? Principalmente es fundamental, como hemos dicho, el proceso de comunicación y la planificación compartida de la atención, que ahora me voy a meter un poquito en ella. También el soporte emocional, importante la proximidad al domicilio, que una persona con necesidades de atención paliativa no se pegue en urgencias 6 horas, que una vía rápida de acceso a urgencias, que eso en algunos sitios se está intentando, pero es triste ver a una persona en situación de atención paliativa que lógicamente muere en urgencias. Ahora estoy dirigiendo una tesis y concretamente los resultados de la gente que se muere en urgencias, gente paliativa que se muere en urgencias y el sufrimiento al propio profesional es brutal, ¿no? Eso nadie se lo ha aprendido, pero la persona sigue ahí 6 horas, ¿no? Habitaciones individuales, esa ley de dependencia, todo eso además se recoge en la Ley de Muerte Digna de Aragón. Importantísimo, formación de todo el personal sanitario. El orden CIN, ¿sabéis lo que es la orden CIN? Es de las competencias enfermeras, es lo que nos dice qué competencias tenemos que tener las enfermeras para poder sacarnos el título, tampoco un máster ni nada. Es decir, la orden CIN te dice cuáles son las competencias que una enfermera tiene que coger en la carrera. Pues la competencia número 18 es la de cuidados paliativos. De aquí, por curiosidad, ¿quién ha tenido una asignatura de cuidados paliativos en la carrera? ¿Quién ha recibido formación en reanimación cardiopulmonar en la carrera? Levantéis la mano. ¿Cuántos pacientes habéis hecho una reanimación cardiopulmonar? Bueno, porque habéis estado trabajando en la UCI.
Vale, pero ahora todas, ¿cuántos pacientes habéis visto fallecer o en situación de atención paliativa? Yo creo que hay más brazos, ¿no? Quiero decir, fijaros, ¿no? El desequilibrio. Y es una competencia enfermera. Ojo, es que esto es muy, muy importante. Es que tenemos una competencia enfermera que tenemos que adquirir en el grado y que no la tenemos. Fijaros, aquí en España hicimos un estudio desde ACPAL. Aragón es una de las comunidades autónomas que no tiene asignatura ni optativa ni opcional de cuidados paliativos. En Andalucía prácticamente todas las provincias tienen asignatura de 6 créditos obligatoria. O sea, y fijaros el desequilibrio entre comunidades autónomas, ¿no? Y luego, sobre todo, también formación para servicios específicos, personal competente y especializado. Aquí para trabajar en cuidados paliativos no piden nada. Hay alumnos que han terminado el año pasado y que los llaman para trabajar en los ESAD, no tienen formación porque obviamente, como os he comentado, no hay una asignatura. ¿Y qué ocurre? Pues que al segundo día lo dejan. Porque ver morirse a lo mejor en un día o estar en una situación, no morirse, sino en una situación difícil, dura, con mucha gestión emocional, tanto personal como de tratamiento de la persona y de la familia, es dura, ¿no? O sea, fijaros, ¿no? Vale. Todo esto sale en esa ley de muerte digna de Aragón, ¿vale? Es decir, que está ahí recogida y que en Aragón tenemos una ley, pero a lo mejor no se cumple todo. Tendríamos que hacer unas marquitas de lo que falta. Algo muy importante que paso a explicar: el proceso de comunicación e información relacionada con el proceso de decisiones compartidas. ¿De aquí alguien tiene realizado las voluntades anticipadas? Bueno, estadísticamente esto es para... Bueno, Concha, ¿tú cómo las vas a tener? Vale, a ver, las voluntades anticipadas, por supuesto, que se pueden hacer cuando uno está sano y perfecto, ¿vale? Eso sí. Lo que ocurre es que cuando a uno le diagnostican, por ejemplo, un ELA, puede ser que se ratifique perfectamente en esas decisiones o que las cosas cambien. Con lo cual es muy importante, sobre todo, el revisar o el hacerlas cuando a uno le han diagnosticado a lo mejor una enfermedad determinada. Fijaros, otra ley, la Ley 41 del 2002, esta es mucho más antigua, es la que regula precisamente esa autonomía del paciente. Y tenemos pues voluntades anticipadas, instrucciones previas, expresión anticipada de voluntades. Hay alguna comunidad autónoma que tiene otra forma de decirlo, ¿no? Pero seguramente que a todos nos sonará lo del testamento vital, ¿sí? Vale, pues no hay ninguna ley autonómica que recoge este término. Testamento vital no sale, ves que es lo que más nos queda. Todos pues hablan de voluntades anticipadas, expresión anticipada de voluntades, etcétera. Vale. Todo esto no tiene sentido si antes no lo hemos planificado, porque claro, quien haya hecho las voluntades anticipadas, pues es un formulario que ahora desde la ley de eutanasia ha cambiado, luego veremos dónde está el poder seleccionar eso de la solicitud de eutanasia, pero lógicamente para llegar a eso hace falta planificar, ¿no? Hace falta información, que estemos informados, porque tú puedes coger el formulario, que es muy facilito, hacer tiqui, tiqui, tiqui en lo que quiero o no quiero, pero claro, es que todo eso hace falta una planificación. ¿Y qué se define por planificación? Pues se dice que es un proceso voluntario de comunicación, es decir, no hay que obligar a nadie. Igual que no se puede obligar a nadie a que tenga información. Si el paciente no quiere o la persona no quiere, pues no se le da. Lógicamente sí que es necesario, pero la persona puede decidir no saber, ¿no? Proceso voluntario de comunicación y deliberación entre una persona capaz, obviamente no vamos a coger a una persona con demencia, no tendría sentido, y profesionales sanitarios. Aquí fijaros que dice profesionales sanitarios, no te dice específicamente qué profesional, ¿no? Tiene que ser un profesional que sepa manejar esta situación, implicados en su atención, no que sea ajeno, sino que sepa su proceso, acerca de valores, deseos, preferencias que quiere que se tengan en cuenta respecto a la atención sanitaria que recibirá, fundamentalmente en los fomentos finales y, lógicamente, si él no puede decidir, ¿vale? Esto es importante. Aquí en Zaragoza y en Huesca no tenemos nada que nos facilite esto, pero por ejemplo en Teruel, y lo lidera Concha, hay un programa en el cual, lógicamente, Concha es una experta en planificación, pero es importante que ella, incluso es una decisión enfermera y es una iniciativa enfermera, y me parece fundamental porque yo creo que forma parte de esa educación para la salud, también nos tenemos que educar para hacer estas cosas, por lo tanto ella asesora incluso a profesionales, asesora a enfermeras para poder facilitar esa planificación anticipada de decisiones y sobre todo pues ayuda a las personas a poder planificar esas decisiones y me parece fundamental. Lo que es más importante para poder tener esa planificación es que la persona tenga información real de su proceso,
real, no que tenga un diagnóstico, sino que tenga diagnóstico, pronóstico, opciones de tratamiento, cuándo parar, cuando un ELA ya no quiere seguir, no quiere ponerse una traqueotomía o no se quiere poner una sonda PEG. Todas esas cosas son importantes que se tengan en cuenta. Por lo tanto, yo creo que las enfermeras estamos más cerca de las personas para poderles explicar cómo va a ir su enfermedad o en qué consiste su enfermedad o qué problemas puede darle la enfermedad, ¿no? Lo que ocurre es que para eso hace falta comunicar y saber comunicar muy bien, porque no vamos a comunicar precisamente cosas buenas, van a ser cosas bastante complejas, ¿no? Fijaros aquí, en Salud Informa tenéis un banco de preguntas de todas las que lo han hecho tanto los profesionales como los propios usuarios, ¿no? Pues se puede modificar el documento, ¿qué son las voluntades anticipadas? Ahí tenéis un banco de preguntas interesante. Esto, aunque se ve en chiquiturro, pero bueno, sería el modelo. La persona puede hacer las voluntades anticipadas de forma manuscrita, pero tienen que contener estas partes, ¿no? Pero este sería el documento de voluntades anticipadas de nuestra comunidad autónoma de Aragón, que bueno, tiene lógicamente algunas partes, pues declaro que tengo pues este tipo de enfermedad, mi voluntad es, fijaros, aquí es donde pone, y simplemente marcando esa cruz, que tú quieres solicitar la eutanasia. Fijaros qué fácil es. Pero lógicamente tenemos que saber en esa planificación compartida si la persona entiende que es eutanasia, porque bueno, Maite y yo estamos en la Comisión de Garantía y Evaluación de la Ley de Eutanasia, y lo que se ha visto en los casos que se han presentado es que muchas personas pedían la eutanasia y no pedían la eutanasia, pedían pues que si tenía un dolor descontrolado que le aplicaran una sedación, pero que no le quitaran la vida. Ahí tenemos mucha dificultad muchas veces, incluso entre los propios profesionales, en saber qué diferencias hay entre sedación paliativa, sedación terminal, eutanasia, adecuación del esfuerzo terapéutico, etcétera, etcétera. Con lo cual, creo que es un momento en esta planificación para que las enfermeras, si tenemos una persona que quiera realizar esto, le podamos explicar realmente qué es. Y sobre todo también el procedimiento, porque luego a lo mejor él solicita la eutanasia y el procedimiento pues dice que me están haciendo, con lo cual es un buen momento para que si tú lo eliges sepas exactamente lo que estás eligiendo. Yo creo que es lo más normal, ¿no? Bueno, también se habla de donación de órganos, designación de representantes, testigos, otros deseos, pues si quieres ser inhumado, incinerado, si quieres donar a la ciencia, porque un paciente que solicite la eutanasia también puede donar órganos y por lo tanto el procedimiento es bastante más complejo, pero está contemplado. Y luego también pues cómo se tiene que presentar este documento, que es bastante sencillo. Antes era complejo, pero ahora es bastante sencillito, ¿vale? Simplemente algunos datos que me parecía curioso. El Ministerio de Sanidad publica el número cuantitativo totalmente de las voluntades anticipadas. Antes era en enero de los años, ahora lo ha cambiado a octubre. Simplemente, pues por ejemplo, ya en Aragón tenemos una tasa por 1.000 habitantes de 9,57. Fijaros, estamos muy lejos, por ejemplo, de Navarra, que tiene un 20,62, o el País Vasco 17,72, o Rioja, por ejemplo, 14,10. Tenemos también aquí en Aragón pues 9 declaraciones de voluntades anticipadas de personas inferiores a 18 años. Generalmente son testigos de Jehová los que son inferiores a esa edad, ¿no? También también esto es curioso, ¿no? Por sexo tenemos que las mujeres, pues obviamente y por goleada, hay registradas más declaraciones de voluntades anticipadas que los hombres, ¿no? Es decir, las mujeres de alguna manera tenemos esa conciencia de que lógicamente, fijaros, los hombres es como que a mí me cuiden, pero las mujeres es yo no quiero dar mal, yo no quiero ser una carga, yo quiero tener todo controlado, y esto pues se refleja además por comunidades autónomas. En otros años Cantabria estaba cambiada, era la única comunidad autónoma que tenía el cambio de que había más hombres que mujeres, pero evidentemente este año es un error porque están cambiadas las cifras, ¿vale? En cuanto a población española y extranjera, también es interesante. Por ejemplo, aquí en Aragón hay 12.239 declaraciones de voluntades anticipadas y 455 de extranjeros, ¿no? Lógicamente, pues en Cataluña, pues hay obviamente más. Por franja de edad, los mayores de 65 años son los más numerosos. También tiene sentido, ¿no? Uno va teniendo enfermedades, sobre todo piensa yo no quiero dar mal a nadie y tal, y hacen un poco su declaración de voluntades anticipadas.
Y por años, el último publicado es de enero de 2021, pues un poquito es curioso porque no se han publicado los de 2022 porque en junio del 2021 es cuando entraba en vigor la ley de eutanasia y todavía no hay datos recogidos ni publicados de si han aumentado o no el número de declaraciones anticipadas por eso. También comentar que el Colegio de Enfermería está preparando un seminario para el 23 de febrero en el que vamos a dar respuesta a todas las preguntas que nos habéis hecho llegar acerca de la ley de eutanasia, su entrada en vigor, el cómo proceder, la objeción de conciencia, que hay muchísimas preguntas al respecto. Entonces, es un tema importante y que haremos un seminario un poco para el día 23 de febrero, pero lo anunciaremos, ¿vale? ¿Qué recursos tenemos y qué deberíamos tener? Bueno, aquí tenemos fundamentalmente los ESAD. Tenemos en SAD en Huesca, en Barbastro, tenemos en Teruel, tenemos en Alcañiz, tenemos en Calatayud y tenemos en Zaragoza capital. Concretamente, prácticamente la zona rural, excepto uno de los equipos de Teruel, están en convenio con el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, y aquí en Zaragoza pues hay 2 equipos del sector 2 y el sector 3 que forman parte del Servicio Aragonés de Salud. El resto son por convenio del Hospital San Juan de Dios. Esto es el Atlas de Cuidados Paliativos Europeo de la IPC, que lo publica en 2019, y ahí está como en 4 cuartiles, serían todos los países europeos. Pues esto es donde está Wally, ¿dónde está España? ¿Qué pensáis? ¿Que está para arriba o está para abajo? Vamos a ampliar un poco más y ahí vamos a encontrar a Wally. Fijaros, estamos más cerca de Moldavia que de Francia. Eso nos dice mucho, ¿no? Tenemos ahí Malta, Eslovaquia, Macedonia, que oye, pues muy bonito para visitar, pero ojo, que estamos un poquito abajo. Es que arriba está Austria, Irlanda, Luxemburgo, incluso Lituania está arriba. Eso nos tiene que hacer pensar. Desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos hicimos un estudio que está todavía sin publicar, pero se hizo, los resultados preliminares se hicieron en el último Congreso Internacional que fue en Palma el año pasado, y hicimos lo mismo, pero de España, por comunidades autónomas. Entonces, en lugar de cuartiles, hicimos como un semáforo. Pues comunidades autónomas que estaban en el semáforo verde, muy bien, tampoco muy bien, El semáforo verde, pues también faltaban cosas. En el amarillo y en el rojo. ¿Dónde está Aragón? En el rojo. En el rojo, pero los penúltimos. No voy a decir quién están los últimos, pero es para pensarlo, Aragón no es tan pequeño. Pero no estamos a altura ni de Navarra, ni de Cataluña, ni del País Vasco en atención paliativa. Vale, a pesar de la evidencia demostrada de la efectividad, pues tenemos datos de que, fijaros, más de 80.000 personas que necesitan cuidados paliativos no los reciben. Y hay evidencia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de alivio del sufrimiento, es decir, de todo. O sea, incluso podemos decir que es que la atención paliativa resulta barata, o sea, ahorra costes. Pues ahí todavía tenemos, fíjate, una revisión de la Cochrane, un documento técnico del Ministerio de Evaluación y Tecnologías Sanitarias, quiero decir que son publicaciones diversas. Instrumentos. Vamos a pasar a, como he comentado, el primero, el instrumento NECPAL, que es el que se ha utilizado en este plan de cuidados paliativos de Aragón. Es un instrumento que, como digo, nace en el año 2011. Esta es la versión 4.0. Hay incluso una aplicación móvil que han diseñado. Los catalanes son muy, muy tecnológicos y han hecho una aplicación móvil para poderlo hacernos esa identificación. Concretamente, lo que nos dice, y os va a chocar, pero como lo vais a ver, pues es la pregunta sorpresa. Se llama así, ha sido así en inglés, se ha traducido al español, queda un poco raro, pero la pregunta sorpresa es: ¿te sorprenderías si esta persona muriese a lo largo del año siguiente? Posiblemente quien trabaje en urgencias no tiene criterio para valorar, porque la situación aguda de urgencias no tiene nada que ver. Pero seguramente los que habéis trabajado en planta y veis a un reingresador continuo, y sobre todo los que estáis en primaria y tenéis en el cupo algún paciente, perfectamente podéis responder a esta pregunta. ¿Te sorprendería? Sí, me sorprendería. Sería una persona NECPAL negativo, es decir, no seguiríamos valorando, pero la tendríamos ahí para poder seguir monitorizando a esa persona a lo largo del proceso. Si no me sorprende, seguiríamos valorando, seguiríamos analizando y valoraríamos necesidades paliativas, es decir, la persona o el equipo ha pensado en alguna medida, ha solicitado una adecuación del esfuerzo terapéutico, que sobre todo dejar los tratamientos, pérdida funcional, pérdida nutricional,
multimorbilidad, es decir, aparte de su enfermedad principal, tienen más de 2 enfermedades crónicas condominantes. Por ejemplo, aparte de su patología oncológica, tiene insuficiencia cardíaca, tiene insuficiencia respiratoria, tiene insuficiencia renal. Uso de recursos, que se valora si tienen más o igual a 2 ingresos urgentes en el último año. Y luego se establecieron criterios específicos y concretos de cada patología. Es decir, ¿cuándo una persona con demencia se considera con necesidad de atención paliativa? ¿Cuándo un enfermo con insuficiencia renal se considera con necesidades de atención paliativa? Es decir, se tienen criterios específicos por patología. ¿Cuándo un ELA se considera una persona con necesidad de atención paliativa? Todo esto se valora y, por lo tanto, llegamos al resultado. ¿Os acordáis antes del modelo integral que decíamos el cuidado paliativo y aumenta en complejidad y, por lo tanto, vamos a, de alguna manera, a dar más los cuidados paliativos según cuando aumentan en complejidad? ¿Esto qué quiere decir? Pues fijaros, haríamos un pronóstico de estadio 1 cuando la persona tiene una pregunta sorpresa positiva, tiene 1 o 2 parámetros anteriores que sí que son positivos, ahí diríamos que tiene una mediana de 38 meses de vida. En el estadio 3, que sería una fase muy avanzada, sería pregunta sorpresa positiva, 5 o 6 parámetros positivos y una mediana de 3 a 6 meses de vida. Por lo tanto, ahí estratificaríamos un poco esa primera transición paliativa y esa segunda transición paliativa que hemos hablado. ¿Para qué sirve? Para identificar. Y sobre todo, en el momento que identificamos a una persona, no le podemos poner la etiqueta, sino poner en marcha el modelo de atención paliativa. Un modelo que es de 7 pasos, es decir, no vale con etiquetar y decimos, ya lo hemos etiquetado, paciente paliativo, no, porque eso va a generar iatrogenia. Si no empezamos a hacer un adecuado programa, plan de atención paliativa, vamos a hacer iatrogenia. Vamos a pasar esto. Vale. Porque esto es lo que pasó, por ejemplo, en Cataluña 2 años después de que se empezara a hacer este instrumento. Aparecieron estos titulares. Cataluña obliga a los médicos a marcar enfermos terminales para ahorrar. Y no era eso, simplemente que en las historias clínicas ponía paciente paliativo y si un equipo decía, si es paliativo, pues entonces no hay que mandarlo al hospital a ponerle antibiótico, no hay que mandarlo a nada, se queda en su casa. Eso generaba iatrogenia, porque sí, lo habíamos identificado de forma precoz, pero no habíamos hecho nada más. No habíamos desarrollado un plan de atención paliativa. ¿Para qué nos sirve? Pues lógicamente para contraindicar adopción de medidas de control de enfermedad, para definir si hay que derivarla a un ESAD o no y para rechazar medidas terapéuticas. Para derivar a un ESAD son los criterios de complejidad y esto lo marca, también incorporado en el Plan de Aragón, el instrumento IDCEPAL, que es el que marca la complejidad. Complejidad que tenemos 36 criterios. Algunos de ellos es si el paciente es niño o adolescente, es un criterio de alta complejidad. Si tienen síntomas de difícil control, síntomas refractarios, son elementos de alta complejidad. Si la persona solicita adelantar la muerte, es un criterio de alta complejidad. Si tiene una familia disfuncional, si el equipo de atención no se siente capaz de atender esa situación, es un elemento de alta complejidad y sería motivo para derivar a la persona a un equipo de soporte, a un equipo experto. También tenemos elementos pronósticos que también están incorporados en el... Ya termino, elementos pronósticos que también están incorporados en el Plan de Aragón, que sería el instrumento PROFUND, específico sobre todo para atención primaria, y estratifica a los pacientes, pues sobre todo si son 12 meses de vida desde el último ingreso, o 4 años, o 2 años, ¿no? con esa periodicidad. Y luego también tenemos el instrumento paliar, que se indica más en la hospitalización, durante la hospitalización. Y lo que marca también, estratifica en grupos de riesgo de fallecer a los 180 días de hacer hecha la valoración. Concluyendo, ya termino. Importante tener en cuenta que ese modelo integral que sale absolutamente en todas las legislaciones nos habla que los cuidados paliativos forman parte del tratamiento de la enfermedad y requerimos una valoración multidimensional por un equipo interdisciplinar. Las 4 dimensiones, importante tener en cuenta qué trayectoria de enfermedad tiene la persona que tenemos delante y sobre todo saber identificar esas necesidades sociales, esas necesidades emocionales y esas necesidades existenciales. Importante esa primera transición paliativa y segunda transición paliativa que ya nos lo indica el propio instrumento NECPAL. Tener tiempo, ¿no? Sobre todo no dejarlo todo para última hora, sino identificar de forma precoz a la persona y sobre todo identificar esos signos de duelo complejo, signos de sufrimiento, complicaciones con la propia familia
La atención paliativa no debe improvisarse, está basada en la evidencia y en el conocimiento científico y experto de disciplinas como medicina, enfermería, trabajo social, psicología y bioética. No se centra únicamente en los últimos días, en pautar morfina ni en la sedación paliativa, y la atención paliativa no debe comenzar cuando la persona enferma ya no trague, comienza mucho antes, con la valoración precoz e integral de la persona enferma y su familia.